Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿qué tal estáis? Seguimos con las entrevistas como siempre, ahora hacía días que no publicaba, pero bueno, ya sabéis que uno tiene que hacer una cosa que se llama trabajar, que de vez en cuando pues surge la necesidad. Pues estoy muy contento por tener, como siempre, pues a personas interesantes cerca. Hoy tenemos una persona que quizás no tiene tanta visibilidad, digamos, su cara y su presencia, pero estoy seguro que muchos hemos leído libros que él ha editado. Tenemos a Roger Domingo, que es director editorial de Ediciones Deusto en el Grupo Planeta, y vamos a estar charlando un ratito. Roger, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Ignasi? Pues bien, aquí pues con las entrevistas y interesado como siempre por escuchar lo que las personas me tienen a contar, y yo creo que eso, pasaremos un rato y te conoceremos más, que yo me estaba mirando vídeos tuyos, tienes algunas entrevistas, pero voy a poner un poco mi granito de arena. Eh, por si no conocéis a Roger, pues él viene del mundo editorial, tiene una amplia experiencia en varios temas sobre cómo editar libros, incluso cosas relacionadas con la marca personal, desarrollo personal, y espero que podamos tratar varios temas. Si te has visto entrevistas, Roger, sabes que siempre tenemos la misma pregunta, pero no sabemos cómo se desarrollará la entrevista, pero eso también está bien. La pregunta en este caso es que te definas, personal o profesionalmente, quién es Roger Domingo, y a partir de ahí pues ya empezaremos. Cuando quieras. Perfecto, pues nada, básicamente soy un tipo con suerte, o creo que me puedo considerar así, porque me pagan por hacer lo que me gusta, que es leer, y por conocer y editar a personas interesantes, a todos los autores que publicamos, con lo cual la verdad es que no me puedo considerar más afortunado, ¿no? De hecho, si uno trabaja en aquello que le gusta, es aquello que siempre se dice, que al final el trabajo no acaba siendo trabajo, sino acaba siendo placer. Con lo cual, si a uno le gusta leer y le pagan precisamente por eso, por pasarse el día leyendo, pues no cabe sino en sentirse afortunado e incluso privilegiado. Bueno, qué bien y qué cierto, y aparte mirando un poco el entorno de tu plano, estás rodeado de libros, o sea que es totalmente coherente lo que estás diciendo. Entrando en un poco más en el mundo editorial, que yo mismo pues desconozco, ¿cómo pudieras explicar un poco como tu estilo o tu trayectoria personal dentro de este mundo que entiendo que es muy amplio? Sí, bueno, siempre he estado vinculado al mundo editorial. Yo era de letras puras y por tanto tenía que hacer alguna carrera relacionada con letras, pero tampoco tenía muy claro cuál quería hacer, si quería hacer historia, geografía o filosofía o historia del arte. Eh, con lo cual no sabía muy bien, pero además me interesaban varias cosas al mismo tiempo, con lo cual acabé optando por la carrera de humanidades en la Pompeu Fabra, que era básicamente esto, ¿no? Era un poco de todo y luego más tarde, en todo caso, te especializabas. Empecé en humanidades y luego todo el mundo en humanidades, o casi todos nos dedicábamos pues, para ganarnos un dinerito y pagar el piso y las fiestas, pues hacíamos colaboraciones en el mundo editorial. Pues hacíamos traducciones, hacíamos correcciones de textos, escribíamos para enciclopedias y hacíamos cosas de freelance mientras estudiábamos relacionadas con editoriales o para editoriales. Y así empecé muy pronto, en el 94, cuando empecé la carrera. Empecé, de hecho, trabajando ya en Planeta y en editoriales que trabajaban para Planeta. Estuve unos cuantos años trabajando primero sobre todo en la parte de enciclopedias. Trabajé en la Larousse y en la enciclopedia Planeta. Luego estuve un tiempo fuera porque me dieron la beca de la Caixa. Me fui a Nueva York a estudiar un máster de edición digital en este caso. Luego me quedé trabajando en Nueva York un tiempo. Luego me fui a Londres a trabajar en McGraw Hill, también con temas relacionados con la parte digital del negocio editorial. Y luego ya cuando explotó la burbuja.com, que desinvirtieron y toda la parte digital quedó un poco congelada, luego ya me volví a Barcelona y empecé a trabajar otra vez en Planeta, con lo cual en esta segunda etapa, digamos, llevo en Planeta desde el 2002, con lo cual media vida casi entre libros. Has mencionado el mundo digital y entiendo que esto pues, es una pregunta obvia que te tengo que hacer. ¿Cómo ha cambiado esto el mundo del libro? Menciono, por ejemplo, uno piensa en la radio, que pensaba que el mundo, sí, digamos, digital o internet se lo comería, pero sigue teniendo notoriedad. Y un poco cómo ha tenido que adaptarse o se ha reinventado el mundo del libro, o como mínimo cómo lo habéis hecho vosotros desde Planeta.
Nos hemos tenido que reinventar, en cierto modo, pero no tanto en lo que se refiere al libro per se, sino a la comunicación. Es decir, a la hora, antes cuando teníamos un libro y lo teníamos que comunicar, es decir, teníamos que darle visibilidad y hacer la promo, es decir, asegurarse que cualquier persona, cualquier potencial lector del libro se enterara, supiera que el libro se había publicado, eso lo hacíamos por unos cauces distintos a los que hacemos ahora. Me refiero, antes, pues básicamente era un mundo offline donde teníamos los medios de comunicación, estaban los anuncios, la publicidad, pero era básicamente off, ¿no? Ahora, partiendo de la base de que todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo y que la interacción de la gente con el mundo que le rodea es básicamente online, pues hacemos menos campañas offline, menos cosas en el mundo offline y más en el mundo online, en muchas redes sociales. Eh, Hacemos también, evidentemente, todo lo relacionado con cursos online. Es decir, básicamente la idea es, estamos en un mundo donde hay gente que sigue prefiriendo el libro en papel y el libro en papel sigue siendo el 90% de las ventas. Es decir, el libro en papel tradicional, como se ha hecho siempre, pero hay una parte importante que quiere otras cosas. Hay una parte de gente que quiere el contenido, pero no en formato libro, no en formato libro en papel, sino en formato digital. Y a esta gente pues le damos también el libro en digital. Y hay también una serie de gente que dice, a mí el contenido me interesa porque este autor me interesa y además tengo una necesidad de aprender o de descubrir una temática nueva, pero no quiero ni el libro en papel ni el libro en digital, sino que quiero llegar a este mismo contenido a través de mi móvil o de mi tableta, porque básicamente soy una persona que accede a los contenidos a través de mi móvil o mi tableta. Y para esta gente lo que hacemos es convertir el libro, originalmente lo que es el libro, en cursos online. Quiero decir que al final el contenido es el mismo. Si yo cuando contrato un libro con un autor, cuando me siento con un autor, lo que pensamos es el contenido. Oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cuál va a ser nuestra tesis? ¿Qué mensaje vamos a defender? Y una vez tenemos esto, ese corpus teórico armado, que es, digamos, la génesis o el germen, y es lo importante, luego simplemente antes hacíamos solo formato papel, era lo único que hacíamos y ahora hacemos otros. Hacemos formato papel, hacemos formato digital, hacemos formato curso online, hacemos también formato audiolibro y lo que también hacemos es formato conferencia. Antes tampoco hacíamos conferencia y ahora lo que somos, además de editores, somos representantes de conferenciantes. ¿Sí? Con lo cual, vendemos las conferencias. ¿Por qué? Porque hay gente que le puede interesar ese contenido, ese corpus teórico, pero ni quiere leerse el libro, ni quiere descargárselo, ni quiere escucharlo, sino quiere ir a una conferencia. Pues no hay problema. El libro lo convertimos en una conferencia y luego comercializamos las conferencias del autor. Con lo cual, ¿qué ha cambiado básicamente? Que antes, cuando nos sentábamos con un autor para desarrollar una idea, antes era solo formato libro en papel tradicional y ahora hay una pléyade de distintos formatos en los que también se pueden distribuir y comercializar el mismo contenido. Bueno, es interesante y me gusta y celebro que abracéis la innovación y siempre dar valor. La pregunta en este caso es cómo lo llevan o cómo te llevas incluso tú con compañeros del sector que a veces quizás igual son más puristas o un poco más nostálgico. Tú ves que por lo general el mundo editorial pues está abrazando esta innovación. Un poco cómo ves la foto completa, más allá de Planeta. Va por barrios. Hay editoriales que, por ejemplo, no quieren hacer libro digital porque creen que el libro digital les devalúa. Lo cierto es que cada vez son menos. Por ejemplo, hay una editorial clásica como es Anagrama, que antes no quería hacer libros digitales. Decía, no, el nuestro es un libro en papel, para leer en papel, para reflexionar en papel. Y ahora está empezando a hacer libros digitales, ¿no? Es decir, cada vez son menos las editoriales que no quieren hacer el libro digital. Y al final también depende, ¿no? Cada editorial es libre de hacer lo que quiera. Lo que sí es cierto es que si no le das al lector el contenido en el formato que desea leerlo, lo que va a hacer es lo que llamamos vulgarmente pues buscarse la vida. Y buscarse la vida significa descargárselo de internet gratuitamente, con lo cual es tontería no darle el contenido en el formato que desee si
aunque tú no se lo des, ese mismo usuario o ese mismo lector podrá ir a Internet y descargárselo. Con lo cual, si tu público te pide que además del libro en papel le des el libro en formato digital, lo lógico y razonable es darle también en formato digital o en aquel formato que pida o que solicite o que demande. Cambiamos temporalmente de tema, Roger, pues sin cambiar de tema, ¿no? Pues seguimos con el mundo editorial y la lectura. Hablemos en este caso del público y de los lectores. Siempre se oye, ¿no?, que en este siglo XXI, en el cual pues ha habido tanto progreso y tanto desarrollo tecnológico como hemos hablado, una parte negativa es que cada vez la gente lee menos, o como mínimo esto es lo que se oye, tenemos menos capacidad de atención, todo es clickbait, todos son vídeos que hacemos así con el dedo y lo desestimamos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en eso? O sea, sería la parte 1 de la pregunta. Y lo otra es, en el caso de que sea cierto, ¿cómo afecta esto a vuestro rubro? A ver, sí, es cierto que se lee menos y es cierto que se venden menos libros. Y esto es cierto básicamente porque el hábito de los lectores ha cambiado. Si lo ponemos en cifras, desde 2008 a 2015, más o menos, el mercado editorial cayó un 40%. Joder. Cayó un 40%, pero no solo, básicamente se suele pensar que fue por la crisis económica, que tiene sentido, ¿no? En un momento de crisis económica, la gente tiene menor poder adquisitivo y cuando tienes menor poder adquisitivo, pues consumes menos. El libro es un producto que sobre todo lo compras cuando necesitas, cuando te apetece. En el fondo puedes vivir sin libros. Todos tenemos en casa seguramente muchos libros que en algún momento compramos en esta compra por impulso, pero que no hemos llegado a leer. Con lo cual, cuando empezó la crisis, gente que antes iba a la librería alegremente, y a los que nos gusta leer y nos gusta comprar libros, pues la gente iba a la librería y de camino al libro que estaban buscando, pues encontraban 3 o 4 y se lo acababan quedando. O sea, el libro de un amigo, uno del que habían oído hablar, uno que la cubierta les llamaba la atención, pim, pim, pam, y hasta encontrar el libro que originalmente ibas a comprar, con lo cual salías de la librería con 4 o 5 libros fácilmente. Que luego se llenan de polvo, perdón el inciso. Que luego se quedan en casa, se quedan en casa. De hecho, en japonés tienen un término que se llama sonduko. Sonduko se refiere o define a aquellos libros que hemos comprado pero todavía no hemos leído. Es decir, los libros que tenemos en casa en la pila de pendientes. Curioso. Con la crisis económica, pues evidentemente se redujo la capacidad adquisitiva de los consumidores y por tanto compraron menos libros. Esta es una explicación. Hay otra explicación que es menos visible porque cuesta más de adivinar, pero es el cambio en el hábito lector. ¿Qué ocurre? Que cuando generalmente o básicamente leíamos libros, nuestro cerebro estaba acostumbrado a leer libros y adquirir la información en formato libro. Una vez empezamos a leer sobre todo en pantallas, y eso quiere decir que leemos blogs, leemos noticias en los periódicos, leemos en las redes sociales, esa lectura que hacemos es más fragmentada. O sea, los tweets son como pequeños titulares, vamos al periódico online y leemos el titular, pero generalmente no leemos todo. Es una lectura más fragmentada que vamos saltando de un lugar a otro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro es pura neuroplasticidad, es decir, nuestro cerebro se adapta a los cambios a medida que se van produciendo. Luego, esa lectura eminentemente digital, esa lectura cortada, esa lectura en saltos, esa lectura itinerante, lo que hace es que nuestro cerebro se acostumbre y se adapte y se vaya diseñando para que esa lectura online, esa lectura en digital, en pantallas, sea cada vez más fácil. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos al libro, luego el libro, como que ya no tenemos el cerebro adaptado a leer en papel, nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Nos cuesta porque la lectura en papel nos exige un grado de concentración mucho mayor que la lectura en redes sociales. En redes sociales estamos ahí bicheando, yendo de un tuit a otro, sin prestar mucha atención, casi como si fuéramos un sujeto pasivo, como si miráramos la tele, pero no estamos haciendo una lectura en profundidad. Luego, cuando vamos al libro,
parece que nos cueste, ¿no? Es decir, aquello que dices, me tengo que leer este párrafo 2 veces porque no acabo de entenderlo. Y eso le pasa a mucha gente, porque el libro, o sea, sí, al final te exige una concentración que cuando has perdido la forma, para entendernos, cuando has perdido el hábito, te cuesta más, ¿no? Luego, ¿esto qué ocurre? Pues que en los momentos en que antes leíamos, y es que no es que ahora no leamos, es que ahora simplemente leamos de una forma distinta, pero en los momentos que antes leíamos, ahora tenemos otras opciones de ocio. Es decir, si antes leíamos, por ejemplo, yendo de casa al trabajo, en el metro, en el autobús, tal, bueno, lo más seguro es que estemos con el móvil en redes sociales o en un periódico. Antes de acostarnos, pues había mucha gente que decía, oye, voy a leer un ratito, ¿no? Antes para coger sueño. Pues esta hora de lectura que mucha gente hacía, ahora si te fijas, las 10 de la noche, 11 de la noche, es la hora punta de las redes sociales. Estamos con la red. Antes, si teníamos un viaje largo en un AVE Madrid-Barcelona, por ejemplo, pues básicamente pues podías ver la peli chorras que pusieran, o el hilo musical, o escuchar la radio, o ver el paisaje. Si ahora tenemos la capacidad todo el mundo, tener un móvil o tener una tableta, donde además te puedes descargar pelis o series de Netflix, con lo cual tienes más opciones de ocio. ¿Sigue siendo el libro una herramienta de ocio? Por supuesto. ¿Sigue siendo el libro el mejor vehículo de transmisión de conocimiento? Por supuesto. Pero hay otras formas de ocio y hay otras formas también de llegar a esta misma información. Con lo cual, en la parte de novelas, en la parte de ficción, hay otra forma de llegar a las historias. Las novelas siguen siendo un modo excelente, mucha gente pues sigue leyendo. A la hora de no ficción, que es libros para adquirir un conocimiento, ahora lo puedes hacer o lo puedes seguir haciendo con el libro, pero hay otras fórmulas. Hay 1000 charlas TED en YouTube donde puedes también adquirir los mismos conocimientos que antes solo podías hacer con el libro. Con lo cual, básicamente, ¿qué ha cambiado? Pues que antes el libro era casi el único vehículo de transmisión de conocimiento, ahora es uno más. Sigue siendo una herramienta de transmisión de conocimiento excelente, no sé si la mejor, pero de las mejores, pero ya no es la única. Con lo cual, lo que decíamos antes de los formatos, hay que hacer esos formatos nuevos para ir adaptándose a los cambios que se van produciendo. Entonces, un poco es interesante lo que dices. Yo mismo, por ejemplo, tiendo a ser menos lector quizás y me gusta pues escuchar más entrevistas largas, autores así, porque es lo que dices tú, al final cuando entiendes la cosmovisión de cierto autor, pues por ahí ya lo identificas. Entonces, la pregunta en este caso, haciendo un poco de futurología, ¿cómo crees que las editoriales en sí mismos os tendréis que reinventar para adaptarse a esta nueva manera de consumir información en el mercado? Habrá que adaptarse, pero no habrá que, digamos, el cambio no es tan brutal como en otros sectores. Por ejemplo, en el sector de la música, nadie o casi nadie compra vinilos o CDs. Puedes seguir comprando vinilos si eres pincha o eres más nostálgico, ¿no? Pero el grosso ya no compra. Porque ahora en la música es más fácil escucharla en streaming, escucharla online. Los periódicos en papel, por ejemplo, por poner otro caso, seguramente en muy poco tiempo van a desaparecer. Es evidente porque es más fácil online, ¿no? En el mundo del libro no va a ocurrir así. Es decir, no va a desaparecer el papel. ¿Por qué? Porque el papel es una cosa que tenemos muy asumida y nos sigue gustando el papel. Esto lo vemos en las estadísticas. Es decir, el consumo de música en online se ha incrementado muchísimo, el consumo de periódicos online se ha incrementado muchísimo, el consumo de otras cosas, no sé, en agencias de viaje, pues ya no hay en cada esquina, y ya es todo online. En el consumo del libro no, en el consumo del libro en digital representa solo un 10% del mercado. Es decir, no ha cambiado significativamente. Y hace ya muchos años, hace ya casi 10 además que hay libros digitales o uno puede consumir libros digitales, pero no ha cambiado tanto. ¿Por qué no ha cambiado tanto? Porque el libro nos sigue gustando guardarlo. No es como el periódico en papel o otros formatos. El libro nos gusta guardarlo, nos gusta tenerlo en casa, nos gusta tenerlo en la librería. El libro además es un regalo estupendo. Cuando tienes Navidades, un cumpleaños, cualquier festividad, digamos, regalar un libro
es siempre una muy buena opción. Por un lado, porque dice mucho, ¿no? Cuando regalas un libro a alguien, dice mucho de la persona, dice mucho de ti, es un precio adecuado, es un regalo que te hace quedar bien, con lo cual nos gusta regalar. Nos gusta también ir a conocer a los autores. Es decir, la Feria del Libro de Madrid, hay centenares de miles de personas que van las 3 semanas que dura. En Sant Jordi, en Barcelona, el 23 de abril, sigue estando lleno. Es decir, no estamos en un mundo donde Sant Jordi haya desaparecido o tienda a desaparecer. No, de hecho, las ventas en Sant Jordi son cada vez mayores y todo el mundo sigue yendo el día 23 de abril a comprar una rosa y un libro y a regalar un libro, ¿no? Con lo cual, la disrupción tecnológica que ha habido en otros sectores la habrá en el mundo editorial, pero no en la misma medida. De modo que seguiremos teniendo libros en papel y seguiremos leyendo y comprando libros en papel durante mucho tiempo. Pero al menos no es algo que a corto plazo, como ocurre con otros sectores, vaya a desaparecer. Bueno, pues ojalá tengas razón y que haya mucho libro y mucho papel por muchos años. Cambiamos otra vez un poco de tema. Hemos estado hablando de la industria, hemos estado hablando de lectores. En este caso me gustaría también preguntarte por los autores. Tú tienes vídeos que he visto por ahí de cómo escribir tu propio libro en 10 pasos y demás. Y te quisiera preguntar un poco por eso. Pues déjame que te diga, yo conozco, por ejemplo, gente que han escrito libros así y un poco lo que uno siempre escucha es, bueno, con los libros no se gana dinero o es algo súper residual. Entonces, ya que te tengo aquí, tengo que preguntártelo. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esa frase? A ver, depende de lo que se venda. Evidentemente, si es un libro, el autor gana un 10% de lo que se vende. Básicamente, porque tal como funciona el mundo editorial, el autor y la editorial acaban cobrando lo mismo. Es decir, básicamente, el autor tiene un 10%, la editorial se queda un 10%. ¿Por qué? Porque si en el escandallo, imaginemos que tenemos un libro que cuesta 10 euros, ¿vale? De estos 10 euros, el 35% es la comisión que se queda al librero, con lo cual el 35% va al librero. El 15% es lo que se queda a la distribuidora, con lo cual se va a la distribuidora. Con lo cual ya tenemos un 50% que ya está repartido. De este 50% hay que pagar los costes de producto. Hay que hacer la traducción, si es un libro extranjero, hay que hacer la corrección, hay que hacer la maquetación, hay que hacer el diseño, hay que imprimirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto suele ser cada libro es distinto, pero un libro, el coste unitario, lo que te cuesta el libro suelen ser unos 3 euros, 4 euros. Depende si es tapadura o no es tapadura. Con lo cual, pongamos que sea el 30%. Te queda ya un 20%. Este 20% que queda, 10 es para el autor y el otro 10 es para la editorial. Con lo cual, un libro que venda 10.000 ejemplares, pues el autor, si tiene un 10%, el libro vale 20 euros, el autor recibirá 20.000 euros. ¿Es mucho dinero o es poco dinero 20.000 euros? Pues depende. Yeah. Hay autores que escriben el libro con cierta facilidad y hay otros autores pues que el libro les requiere pues 1 año y medio de sentarse, de investigar, de enclaustrarse. Depende, todo depende de las ventas. En cualquier caso, digo, un autor que venda unos 10.000 ejemplares, que es lo que ahora es un bestseller, empieza a ser un bestseller a partir de 10.000 ejemplares, pues este autor le corresponderán unos 20.000 euros. Evidentemente, no es una gran cantidad, pero la cuestión es que al autor no solo le supone estos 20.000 euros. Al autor publicar el libro, sobre todo si es un buen libro, está publicado en una buena editorial, le da un impulso, es como una plataforma. ¿Por qué? Porque se convierte en un autor publicado, se ha publicado con Planeta, pues tiene cierto prestigio y eso quiere decir que las conferencias, si hace conferencias, las puede cobrar mucho más caras. Porque no es lo mismo haber publicado o no haber publicado. O sea, las conferencias las cobras más caras y además te salen más. Como que con el libro se ha hecho la campaña de promoción, el autor pasa a ser mucho más conocido. Has estado en programas de la tele, radio, en medios, etcétera. Si haces consultoría, pues también la puedes cobrar más cara.
Con lo cual, los beneficios del libro no es solo lo que te tocaba o lo que te corresponde por royalty, que ahí depende. Hay autores pues, que cada año les pagamos 100.000 euros o 200.000 euros. Es decir, hay autores que venden mucho y por tanto ganan mucho dinero. Pero claro, como que por un libro un autor puede ganar 100.000 euros y otro autor también por un único libro puede ganar 1.000, no se puede decir si es mucho o poco. Es decir, depende de las ventas. En cualquier caso, como decía, es la misma porcentaje que va a ganar la editorial, siempre un 10%, porque no hay más, no hay más donde rascar. Y sobre todo al autor los ingresos le van a venir no solo por los royalties que se devenguen de las ventas del libro, sino sobre todo por ese paso adelante en reputación, prestigio, marca personal que le va a suponer la publicación del libro y que le ocurre a todos los autores. Es decir, la mayoría de autores, por ejemplo, los que yo publico, que son autores que igual antes de publicar, ¿no? Pues hacen conferencias, con una conferencia pues a 1.500, 2.000 euros, una vez publicas el libro, pues puedes doblar y hacer ya la conferencia a 3.000, 4.000. Digamos, esto es lo habitual. Bueno, El libro, la idea básicamente, si solo haces el libro para ganar dinero, mal. El libro ganas dinero, pero ganarás dinero con todo lo que está alrededor del libro. Bueno, muy interesante. Puedo decir que estoy aprendiendo en esta entrevista porque nunca había pensado esto, pero en realidad tiene mucha lógica. También me gustaría tratar algo que te he visto por ahí que hablabas y es un poco como la pregunta natural, que es el tema de la autoedición. Muchas personas, gracias también a las herramientas de Internet, se pueden autoeditar y pones pues tu espacio en Amazon o así. La pregunta por una parte sería ¿cómo lo ves este fenómeno? Y la otra quizás sería un poco qué consejo pudieras dar a un autor novel, porque como he dicho antes, pues tiene charlas también sobre cómo escribir y publicar tu libro y demás. Pues sí, es muy sencillo. La autoedición es una buena noticia. Es una buena noticia para todo el mundo. Es una buena noticia para los autores, es una buena noticia para los lectores, tienen más oferta, y es una buena noticia también para los editores. ¿Qué diferencia hay entre autoeditarse o publicar en una editorial tradicional? La cuestión es, si tú imagínate que tú hablas sobre, no sé, cualquier temática, tú hablas de una cuestión muy nicho, ¿no? Que solo hay, pongamos que en España hay 5.000 personas interesadas en esta temática. Si solo hay 5.000 personas interesadas en esta temática, lo más seguro es que estas 5.000 personas ya te sigan, porque tendrás un blog, tendrás redes sociales, con lo cual, si ya te siguen y solo hay 5.000 personas y tú quieres publicar un libro, lo más sensato en este caso es que te autopubliques, porque tú vas directamente a esa comunidad. Tú ya tienes la comunidad de las 5.000 personas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, lo ideal es autopublicarse. ¿Qué ocurre si tú escribes sobre algo que en lugar de 5.000 personas, el público potencial no es 5.000, sino 50.000 o 500.000? Ahí te interesa una editorial. ¿Para qué sirve una editorial? Una editorial sirve para que una idea que tiene un mercado de 500.000 lectores pueda llegar a estos 500.000 lectores, ¿vale? Si tu mercado son solo 5.000, no te interesa publicar porque la editorial tendrá que ir a buscar estos 5.000. Ya. Los 5.000 ya los tienes. O sea, autopublicate, véndelo a 1 euro o 2 euros y vete directamente. Si son 500.000 lectores, luego sí que necesitas la editorial. ¿Por qué? Porque la editorial te permite primero hacer la gran campaña de promoción. Luego la distribución que esté en todas partes. Y llegar a estos 500.000. Con lo cual, para poner un ejemplo que se entiende muy fácilmente. Es decir, yo vendo mis libros en Madrid, por ejemplo, donde están los cines, la mayoría de cines es en Callao, ¿no? Y en Callao es donde están los cines. Luego tienes que pensar, tu libro, si fuera una película, ¿sería una película comercial que se vería en los cines de Callao o sería, ponle, un documental? ¿Vale? Vale. Si tu película es tu libro fuera una película comercial, pues luego te interesa ir a una editorial, porque yo mis libros los vendo en Callao, los vendo en el FNAC de Callao, en el Corte Inglés de Callao, en la Casa del Libro de Gran Vía, ¿vale? O sea, los libros, porque ahí es donde está el público. Si tu libro fuera un documental
sobre cualquier tema nicho, no estaría, ¿verdad que no estaría en los cines de Callao? No, estaría Claro. en alguna plataforma online, en Netflix quizá. Vale, pues luego lo mismo. En este caso te interesaría publicar. Con lo cual, resumen, ¿cuándo te interesa autopublicarte? Cuando ya tienes a tu público. No necesitas una editorial para nada. Como, escribe el libro, lo pones en tu blog y en tus redes sociales y la gente que ya te sigue, si eres bueno o reconocido en este mundillo, te va a comprar el libro. La editorial es para poder vendérselo a 500.000 en caso de que haya 500.000 personas potencialmente interesadas. Bueno, Roger, esto más que una entrevista está siendo una masterclass. Espero que digamos, tu relato pueda ayudar a personas que estén interesadas en esto, porque la verdad que está siendo muy útil. Entramos ya en el último bloque de la entrevista, volvemos un poco a ti, en este caso también a la editorial, y te quería preguntar, en este caso, pues Deusto, ¿no? Que entiendo que es la editorial que estás más vinculada, entre otras, porque he visto que gestionas muchas marcas. ¿Cuál es un poco la línea editorial o política, o no sabría cómo llamarle, que tenéis? Veo que publicáis por una parte pues gente del perfil como, no sé, Juan Ramón Rayo, La Calle, gente que hemos tenido en este canal, pero también vi el otro día que anunciabais a Juan Torres, ¿no? Que hablaba de la renta básica, o el otro chico que se llama Christian Felber, ¿no? Que hablaba de la economía del bien común y tal, y uno como espectador pues le sorprende, ¿no? Que digamos, opiniones contrapuestas pues también las apoyáis. Un poco, ¿por qué tomáis esa estrategia, Roger? Porque Deusto, digamos, Deusto es una editorial que publica libros de economía y de política, pero que no publica solo libros de una determinada ideología. Es decir, siempre en una editorial hay un sesgo, ¿no? El editor tiene un sesgo, esto es invariablemente, ¿no? Es intrínseco a la labor editorial y el editor pues intenta, pues al final acabará publicando seguramente más libros de los que tiene una vinculación o vinculación ideológica o una afinidad. Pero en la idea de Deusto, lo que yo pretendo en Deusto es publicar todos aquellos libros que realmente merezcan la pena. Me da igual si el autor es liberal, es socialdemócrata o es no, colectivista. Si el libro merece la pena y puede interesar a los otros públicos, luego lo publico. Si el libro no merece la pena, si por muy liberal que me sea un autor, si el libro no cuenta nada nuevo, no lo voy a publicar. Lo que publico autores. Se publicó a Varoufakis, por ejemplo, que no, nadie diría que es liberal, pero Varoufakis, el último libro de Varoufakis, por ejemplo, que explica todo lo que ocurrió durante los meses que estuvo al frente de la delegación griega en las reuniones de la Troika, y cuenta cómo eran. Es un libro muy interesante y es un libro que de hecho ha vendido mucho, que le interesa no solo a los comunistas o a los de la izquierda radical. Es un libro que puede interesar a todo el mundo. De hecho, es un libro que muchos lectores liberales o conservadores lo que cuenta es tan jugoso que eso lo han leído encantados de la vida, ¿no? Y luego hay otros libros de autores liberales, como puede ser pues, Daniel Lacalle, Rayo, María Blanco, Gloria Álvarez, un montón de autores con los que trabajo siempre, que van a un público liberal, o eminentemente liberal, pero que también pueden resultar interesantes para un público de centro-izquierda o centro-derecha o un público de izquierdas. O libros, has mencionado el de Juan Torres sobre la renta básica. El libro de Juan Torres sobre la renta básica es un libro en el que no se posiciona. O sea, lo que le he pedido en este caso, como que él es uno de los grandes expertos en renta básica, él es de izquierdas y evidentemente tiene una posición, pero en el libro no se decanta ni por una opción ni por otra. Simplemente es un retrato de la renta básica. De hecho, tiene dos testimoniales, estas frases que ponemos para apoyar el libro. Uno es de Daniel Reventós, que es la persona que más a favor está en España de la renta básica, y el otro es precisamente de Juan Ramón Rayo, que está en contra. La presentación que haremos en Madrid la semana que viene, el 19 creo, estará Daniel Reventós y Juan Ramón Rayo. Con lo cual, no se trata de hablar a favor o en contra, sino de ver qué es la renta básica, si es una buena idea, en qué casos podría llegar a ser una buena idea, cómo se financia, hasta qué punto
el auge de la automatización, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, hará que una parte importante de la población quede fuera del mercado laboral y, por tanto, quizá haya que aplicar alguna medida parecida. Tenemos un debate sobre la renta básica, pero no necesariamente sobre las virtudes o defectos, ¿no? Con lo cual, básicamente lo que intento es publicar aquellos libros, sean liberales o socialdemócratas, que merecen la pena leer, que yo considero interesantes y que seas liberal o no seas liberal, también conviene leerlos, ¿no? Porque no es tanto para sentar doctrina, sino para explicar qué es algo. El próximo libro, por ejemplo, de Juan Ramón Rayo, que publicamos ahora dentro de un mes y medio, se titula Liberalismo. Liberalismo, los 10 pilares básicos del liberalismo. Y este es un libro que va a lectores liberales, pero sobre todo interesará mucho a otros lectores no liberales, porque será una introducción al liberalismo. Con lo cual, no intentamos o no intento que Deusto sea una editorial con una línea editorial muy marcada, sino simplemente que sea la casa donde se publiquen los mejores libros de economía y de política, tanto de autores españoles como de autores extranjeros o que publican en otros países. Con lo cual, para resumir, que si a ti te gusta o te interesa la economía o la política, sepas como lector que en Deusto tendrás cada año 50 libros, que van a intentar ser los 50 mejores libros sobre economía y política publicados durante el año de todas las ideologías políticas. Bueno, muy, muy bien, Roger. Me encanta un poco también, esta es la idea que estoy intentando hacer con este canal. Parece que al final las ideologías pues son cámaras de eco y lo mejor es ir al rigor del que hablabas tú, el pensamiento crítico. Y vaya, que me encanta lo que dices. Vamos ya terminando, me quedan 2 últimas preguntas que vuelven a estar en tu figura y hay una pues que te la tengo que hacer, supongo que es un poco un cliché, pero bueno, para eso estamos. ¿Qué es, en este caso, cuál es tu libro favorito? O si hay uno, o quizás si esto es muy difícil para ti, o qué es lo último que has leído que te haya un poco cambiado la mente o que te haya entusiasmado. Mi libro favorito, bueno, no sé, sí, más que el libro favorito, el libro, digamos, que más me marcó o que más me influenció fue Contra Cataluña, de Arcadi Espada, que fue un libro que ahora se ha reeditado, el año pasado se reeditó, pero que originalmente se publicó en el año 97. En el año 97, en Cataluña, yo soy catalán de Barcelona, vivíamos en un mundo que se llamaba el oasis catalán, que básicamente consistía en que gobernaba Convergencia y llevaba ya 20 y tantos años gobernando y casi no había oposición. Gobernaba Convergencia, se hacían y se llevaban a cabo las políticas nacionalistas que Convergencia defendía y no había ni oposición real en el Parlamento, una oposición muy débil, ni había una oposición crítica en los medios de comunicación. Nadie decía nada que pudiera no gustar a Pujol y al sistema en aquel momento imperante, ¿no? Luego, los que en aquel momento o nunca habíamos sido nacionalistas, yo nunca he sido nacionalista, nos encontrábamos que no teníamos voz y que no era muy difícil poder hablar y defender unas ideas no nacionalistas en un mundo donde todo parecía ser nacionalista y que todo el sistema defendía de algún modo el nacionalismo porque no había voces críticas, ni discordantes, ni, como digo, oposición. Y en ese momento llegó el libro de Arcadi Espada, que fue el primer libro donde explicaba por qué las cosas eran así y explicaba todo lo que estaba haciendo el nacionalismo en cuanto al adoctrinamiento de la población y de todas las cosas que podrían haber sido criticables y eran criticables, ¿no? Como Banca Catalana, con Pujol, etcétera, etcétera, y todos los escándalos que se habían tapado completamente porque no interesaba que salieran. Y en este sentido fue un descubrimiento mío y de muchos, digamos, amigos que en aquel momento lo leímos, porque fue de algún modo el primer libro que se mostraba crítico con lo que en aquel momento era ese oasis catalán
donde nunca parecía que pasara nada que no fuera o que fuera en contra de las tesis de Convergencia y de Pujol, que era el presidente en aquel momento. Bueno, Roger, no hemos hablado de independentismo y creo que casi mejor, esto ya daría para otra entrevista y aparte, personalmente ya estoy un poco harto, prefiero de hablar de ideas como hemos hecho a lo largo de esta entrevista. La última pregunta, como siempre, siempre también fijamos la primera pregunta y la última, es que nos des algún consejo. Tú has estado hablando pues con mucha claridad, tienes muchos estudios sobre el tema. ¿Qué consejo pudieras dar a una persona que tenga un perfil similar al tuyo, digamos? ¿Alguien que quiera ser editor o que quisiera escribir? Bueno, tampoco no quiero decirlo tan en concreto. O que quiere ser editor, o que le interesa el mundo de las letras y que, ¿sabes? O editor o escritor. Cualquier de los dos perfiles me vale. Bueno, si quieres si quieres escribir un libro, yo lo que recomendaría primero que leyera mucho. Lee mucho, trabaja mucho. Y no esperes, digamos, no quieras publicarlo enseguida. Espera a tener una comunidad, ¿no? Y hay una cosa que me sabe siempre muy mal, y es autores que son buenos o que tienen buenas ideas y pueden escribir buenos libros, que me vienen para que les publique un segundo libro cuando el primero no ha ido bien. Y claro, yo el problema es que no puedo publicar un segundo libro si el primero no ha ido bien. ¿Y por qué no puedo publicarlo? Porque si el primero no ha ido bien, yo cuando intento publicarlo y lo intento vender a los libreros me dicen, no, ya vendimos el primero de este señor y fue un fiasco, no quiero ninguno, ¿no? Con lo cual es muy difícil vender un segundo libro si el primero no ha ido bien. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es esperar a publicar el primer libro hasta que tengas una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es pues un número de personas, un número de seguidores que están interesados en lo que tú tengas que decir y que cuando publiques el libro lo estén esperando como agua de mayo y acudan raudos a las librerías a comprarlo. ¿Vale? Si no tienes esta comunidad, lo que va a ocurrir es que el libro caiga en saco roto. Si publicas el libro, no tienes una comunidad, no hay demanda. Por tanto, los libreros lo devuelven y el libro en 2 semanas pasa sin pena ni gloria. O sea, el mundo editorial es como el ejemplo que ponía antes del cine, lo mismo. Una película está en cartelera una semana más, una semana menos en función de la recaudación del fin de semana. Si el fin de semana la sala está llena, se queda. Si está vacía, se va. El mundo de los libros es igual. Un libro llega a la librería, si la primera semana se vende, se queda una segunda. Si sigue vendiendo, se queda una tercera. Si a la tercera ya no vende, lo devuelven, ¿vale? Con lo cual, no hay tiempo de hacer la publicidad, la promo, el marketing. Tiene que haber una base de lectores que estén esperando que el libro se publique para que el libro empiece a moverse, el librero vea que tiene ventas y, por tanto, que lo tiene que aguantar y lo tiene que seguir poniendo la venta en las librerías y así se va generando la bola de nieve. Con lo cual, espera, antes de publicar el libro, sea de lo que sea, espera tener una comunidad. La comunidad no significa necesariamente tener 100.000 seguidores en Twitter o en Facebook, no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Se me da igual si son 100.000 o son 5.000. Lo importante es que estos 5.000 tengan mucho engagement, que realmente te vean como una persona interesante y que estén dispuestas a invertir 15 o 20 euros de su bolsillo y 3 o 4 horas de su tiempo. Porque puedes tener muchos seguidores, pero que estén allí a trolear o estén allí a fiesgonear, pero que en ningún caso tengan ningún interés en lo que tú dices, más allá de poder hacer la broma o la crítica, ¿no? Con lo cual, si quieres escribir, estupendo, lee mucho antes, infórmate de todo, no pretendas escribir sobre una temática sin haber leído a los clásicos de esta temática, porque se te va a notar, y hay que pensar que siempre hay alguien que sabe más que tú y que tiene más tiempo que tú. Con lo cual, si no haces los deberes, al día siguiente te encontrarás una crítica negativa en Amazon donde dirá, ese tío no tiene ni idea de lo que está escribiendo porque tal y pascual. Bueno, haz los deberes. Esto si quieres escribir. Y si quieres ser editor, ahí no hay ningún consejo. Básicamente, puedes hacer un máster. O sea, yo tengo en el equipo 2 personas, que son 2 personas que venían de un máster de edición, y luego empezaron a hacer las prácticas y ahora están ya trabajando. O simplemente pues empieza a intentar colaborar en el mundo editorial pues haciendo correcciones, traducciones, redactando artículos, que es un poco como empieza todo el mundo.
Bueno, si no, déjame que añade o que se reescuche esta entrevista, que al final ha sido también como una masterclass. Oye, pues Roger, como siempre, nos enrollamos, llevamos como 3/4 de hora hablando. Personalmente me lo he pasado muy bien, te hemos podido conocer un poco más y hemos conocido también un poco más de tu sector, porque también en este canal parece que solo terminamos hablando de política, economía, que son temas así siempre muy liberales, pero hemos conocido otro oficio y está muy bien. No sé si quieres añadir algo, Roger. Nada, darte las gracias. Vale, pues muchas gracias a ti también por tu tiempo y gracias a los espectadores que espero que hayáis pasado un buen rato conociendo un poco más de Roger. Dejaremos tus links en la descripción y bueno, como siempre, pues como esto es YouTube, recordar de darle al like, suscribir, al botón de la notificación, también un espacio en Patreon, que es importante también en YouTube crearse su comunidad que hablabas antes y nada, espero que os haya sido interesante y a seguir leyendo y a seguir pensando que es lo más importante. Roger, hasta la próxima. Hasta la próxima y buenas lecturas. Gracias. Chao. Chao.